Si tú platicas con mis hijos, te vas a enterar que las demandas que yo tengo sobre ellos, en donde se requiere obediencia, en todas ellas, sin excepción alguna, te vas a encontrar que todo lo que yo les pido tiene el último fin de traerles algún tipo de bendición, ya sea de protegerlos del peligro, ya sea de evitarles algún dolor, alguna angustia, alguna decepción. Todas ellas, no puedo ni siquiera ahorita tratar de recordar alguna en donde les he dado una instrucción, donde se demanda su obediencia que no esté buscando ese fin, su protección, su bienestar. Y si tú eres padre, creo que te identificas conmigo. Seguramente tu filosofía de crianza de los hijos es muy similar, ¿cierto? Y con lo que se refiere a Dios también es así. Dios también funciona así, con la pequeña diferencia de que el bien que Él nos quiere traer como sus hijos muchas de las veces, aunque nos demanda obediencia, no necesariamente nos va a evitar el peligro o la aflicción o el dolor, ya que sus caminos, iglesia, no son como nuestros caminos. Sus propósitos no son los nuestros. Los resultados que Él obtiene no necesariamente es usando los mismos medios que nosotros hubiéramos maquinado para llegar a esos resultados. El título de mi sermón, iglesia, esta mañana es este, y lo tienes en tu boletín y en la pantalla. La obediencia a Dios puede llevarte al peligro. ¿Sí? La obediencia a Dios, escúchame bien, puede llevarte al peligro. La vida de Pablo, narrada en el libro de Hechos, no ha sido la excepción. Hasta este punto no es la primera vez que vemos cómo es que Pablo está pasando por ciertas tribulaciones, ciertas aflicciones, cierta oposición por consecuencia del evangelio, del mensaje que él proclama, que le fue encargado proclamar de su Dios. Y lo vamos a ver nuevamente en esta sección que vamos a estudiar esta mañana, Hechos 21, versículos 17 al 22-21. Versículos 17 al 40 del capítulo 21 de Hechos, veremos cómo es que en lo que respecta a la obediencia a Dios, muchas de las veces la obediencia te traerá oposición. Una oposición que obviamente se asume trae aflicción, trae dolor, trae sufrimiento, trae angustia. Ese es el primer énfasis de mi sermón. Pero aún en medio de esta obediencia, iglesia, que Dios le demanda a Pablo y que también nos demanda a nosotros y nos decimos ser seguidores de Jesús, tenemos que honrar a Dios con un tipo de obediencia muy, muy particular. Y otra vez está la vida de Pablo. Dios nos deja ver en los últimos capítulos de Hechos cómo todo cierra con Pablo, lo que le pasa a Pablo, su destino de Pablo. La semana pasada lo vimos, inició con esta revelación de que Pablo iba a ser sujeto con cadenas. Como este profeta se acercó hizo una alusión, una dramatización del acto. Y esta sección precisamente vamos a comenzar a ver el cumplimiento de esa profecía, cómo es que eso es verdad en la vida de Pablo. Así es que en esta sección, en los dos énfasis que tengo de mi sermón, iglesia, vamos a seguir aprendiendo aspectos de la vida de Pablo para que nosotros también seamos unos discípulos como su maestro de Pablo. Y en esta primera sección, en el primer énfasis, donde vamos a ver cómo es que en la obediencia a Cristo te va a traer oposición, vamos a ver que el primer aspecto que tú tienes que fortalecer en tu obediencia para obedecer a Dios es precisamente el del punto A del primer énfasis de mi sermón, que la obediencia a tu Dios debe ser una obediencia estratégica.
Y eso lo vamos a ver en versículos 17 al 25, así que pon nuevamente tus ojos en la palabra de Dios para que leamos juntos esos pasajes. Versículo 17 decía: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles de entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces, aquí primero que nada, lo que llama la atención es lo que inicia diciendo: que Pablo llega a Jerusalén. Ese era su propósito, era su cometido, lo vimos la semana pasada. Iba de una ciudad a otra, no quería perder tiempo, aún no quería perder tiempo en Éfeso, por eso mandó llamar a los ancianos para seguirlos instruyendo y discipulando y no pasar mucho tiempo ahí. Y ya todo el mundo oró por él, lloró por él, sabían que él iba en su camino a la muerte. Y sin embargo, él seguía con su meta fija a Jerusalén. Entonces, aquí ya estamos parados en Jerusalén. Él llega a la iglesia de Jerusalén, se acerca a los líderes de Jerusalén, y lo primero que hace Pablo es darles las noticias que ya les había venido dando. Los gentiles se siguen convirtiendo. El Espíritu Santo de Dios sigue obrando en los corazones de todos los pueblos de la tierra. El Evangelio ha llegado a los confines de la tierra, como Jesús lo prometió. Y uno esperaría lo que vemos en el texto: gozo y emoción. Tristemente, muchas veces eso no sucede en nuestro contexto actual de iglesia, en donde Dios usa a algunos de forma muy peculiar, de forma muy poderosa, para alcanzar a otros. Y cuando esa persona revela lo que Dios está haciendo a través de su ministerio, muchas veces tristemente sucede que nosotros, en vez de gozarnos con ellos, en vez de hacer fanfarrias, ¿cierto?, los envidiamos, nos sentimos mal, no nos gozamos con ellos, no nos gozamos por la forma en que Dios los está usando con poder. Y esa es siempre la tentación. Admítelo, esa es tu tentación, esa es mi tentación. Es más, yo te puedo decir de mis tentaciones como pastor. No hace mucho, en esta semana, estuve en una conferencia de plantación de iglesias con otros pastores. Y con todo y que amo al Señor Jesucristo, y con todo y que amo a esos pastores que están plantando esas iglesias, y muchos de ellos han sido muy exitosos en plantar más de una iglesia, siempre está eso como que en el corazón de: ¿y por qué a mí no, Señor? ¿Por qué a mí no me estás usando como lo estás usando a él? Y viene la comparación: ¿qué tiene él que no tenga yo? Y preguntas tontas que te haces en tu corazón, como si Dios me debiera algún favor, como si estoy aquí para empezar porque soy algo. Y así somos todos, iglesia. Así eres tú, así soy yo. Y eso está mal. Ve a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Acaso ves esa la actitud en ellos? Aquí dice en versículo 20 que ellos glorificaban a Dios cuando oyeron. No glorificaban a Pablo, glorificaban a Dios, porque ellos sabían que Pablo no pudo haber hecho nada de las noticias que él trajo, al menos que Dios, en el poder de su Santo Espíritu, estuviera trabajando en la vida de Pablo.
Así es que si hay un primer principio que nos tenemos que llevar de este texto tan largo que vamos a ver esta mañana, que sea ese. Gózate. Gózate de lo que esté haciendo Dios en la vida de tu hermano y pídele perdón a Dios cuando eso no sucede. Pidámosle perdón, porque Dios no se glorifica cuando no estamos gozándonos de su obrar en medio de la vida de su pueblo, de nuestros hermanos. Así que gocémonos, iglesia, llevémonos este principio de esta sección que vemos aquí, de cómo los apóstoles en Jerusalén, la primer iglesia que se formó, por decirlo así, no tiene ningún celo de que la iglesia de Antioquía, con su misionero Pablo y su equipo misionero, estén alcanzando al mundo entero. Amén. Entonces vemos ese aspecto de Pablo. Su obediencia es estratégica. ¿Y cómo lo vamos a ver? En lo que le comentan los ancianos. Le dicen, oye Pablo, qué bueno que estés aquí, estamos gozosos por lo que estás haciendo, pero hay un pequeño problema. Que se está corriendo el rumor, Pablo, de que tú estás desechando la ley de Moisés. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esto, ¿quiénes son los que están diciendo eso? Los judíos. Pero ¿son judíos creyentes o no creyentes? Creyentes. Y eso es algo muy interesante, nos debemos hacer la pregunta, ¿cómo? ¿Acaso es que no han entendido que la salvación no es por medio de la ley, no es por obras para que nadie se gloríe? Creo que eso ya había quedado claro en el evangelio que predicaban los apóstoles. Aún lo vimos en el capítulo 15 de Hechos, el concilio en Jerusalén, de eso se trató. La carta de la que habla nuestro texto al final, en el versículo 25, es precisamente otra vez una alusión a lo que ya se había dicho antes, las cartas que Pablo tenía que llevar a las iglesias, donde no se les estaba obligando a los gentiles circuncidarse, porque la salvación no viene por ritos religiosos, viene por la fe y solo la fe en Cristo Jesús. Eso ya había quedado claro, sin embargo, estaban llegando esos rumores de que Pablo estaba desechando toda su herencia, por decirlo así, por ser judío, y que estaba obligando a otros a hacerlo. Y eso era mentira. Eso era una mentira total. Entonces, como los apóstoles en Jerusalén ya sabían que eso era mentira, no le estaban haciendo una pregunta de que, oye Pablo, ¿acaso es eso verdad? No vemos eso. Más bien le están dando una estrategia, anticipando que saben que él no cree eso, que él no quiere desechar todas las tradiciones judías, porque como ya lo hemos dicho antes, las tradiciones no son malas. Que tú tengas tu identidad, no sé, si vienes de Chiapas y tienes ciertas tradiciones y costumbres, no son necesariamente malas. Lo malo es esto, cuando tú piensas que son tus tradiciones las que te salvan o te acercan a Dios. Es ahí donde ya hemos totalmente fallado en entender cómo es que Dios salva. Entonces, de la misma forma vemos aquí que Él les está tratando de, los apóstoles en Jerusalén están tratando de planear algo junto con Pablo y le están proponiendo, oye Pablo, ¿qué te parece si hacemos esto? Coincide que estás aquí en Jerusalén, coincide que viniste en la época en donde se acerca el tiempo de la Pascua. ¿Por qué no empezamos a mostrarle a los creyentes que tú sigues guardando ciertas tradiciones de las tradiciones judías, de forma que ellos vean que no tienes ningún problema con seguir siendo judío, que tú no quieres que los judíos se conviertan en gentiles ahora, de la misma forma que no quieres que los gentiles se hagan judíos con la circuncisión y con otros ritos, porque no tiene nada que ver una con la otra. Puedes ser tu identidad original de cómo Dios te encontró, puedes seguir siendo eso, obviamente, siguiendo los principios de la gracia de Dios ahora, pero no tienes que judaizarte o dejarte de ser judío. Y básicamente eso es lo que les están proponiendo. Y Pablo toma en cuenta la estrategia. Entonces comienza su paso de obediencia a Dios, escuchando el consejo de los ancianos de Jerusalén. Y decide adoptar su plan de acción. ¿Para qué? Para guardar la unidad de la iglesia en Jerusalén. Ese es su objetivo principal. Pablo no tiene que hacerlo. Él sabe que eso no le va a ayudar
a ganar más el favor de Dios porque nunca lo pudo haber logrado con la ley. Sin embargo, la estrategia es esta, iglesia, la unidad de la congregación, de los creyentes judíos que piensan que Pablo está desechando toda tradición judía, porque no toda tradición es mala. De la misma forma nosotros, iglesia, debemos de buscar la unidad en medio de las cosas que no comprometan el evangelio. Recordando un poco lo que Pablo les dijo a los corintios, dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. ¿Te das cuenta? Pablo no tenía ningún problema en comer tacos ante una audiencia que no tenía ningún problema con comer tacos, y tampoco tenía ningún problema en refrenarse del alcohol con una audiencia que tenía algún problema con refrenarse del alcohol, aunque él sabía que para él no era prohibido no tomar alcohol, por ejemplo. Digo, usando ejemplos en nuestro contexto, no quiero ir a las tradiciones y todas las reglas dietarias que tenían los judíos. Usémoslo en nuestro contexto, ¿cómo sería para nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál era su fin último? Alcanzar las almas con el evangelio. Y si él tenía que guardar unidad de esta forma, mostrando reverencia a las tradiciones judías, él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Y qué nos está demostrando con ese acto? Lo vemos en versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo los hombres al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo en la obediencia de Pablo? Primero, que fue estratégica. ¿Con qué fin? De buscar la unidad de la iglesia local. Así es que tú debes estar buscando hacer lo mismo, iglesia. Cuando veas que hay una situación que no compromete el evangelio, pero que tú sí puedes comprometer tus convicciones, eso va a ser bueno y va a glorificar a Dios. Tu obediencia tiene que ser estratégica en medio de las situaciones de iglesia y aún afuera de la iglesia. Si hay alguna reunión que no compromete el evangelio a la que tienes que ir en tu trabajo o con tu familia, ve a esa reunión. Tú no sabes cómo Dios va a abrir puertas para alcanzar a otros con el evangelio. Para que vean que el cristianismo no es una burbuja donde todos aquí estamos metidos y tenemos miedo de contaminarnos allá afuera. Amén. Pero también tu obediencia debe ser humilde, como vemos aquí en Pablo. Él tomó consigo a los hombres e hizo el rito. ¿Qué vemos en Pablo? Humildad. De todos los apóstoles, él pudo haber sido el que dijera, no, yo aquí pongo las reglas. ¿Qué no han visto cómo ya me usó Dios? Pero ¿qué fue lo que hizo? Él fue humilde. Él escuchó el consejo de los otros apóstoles. Y ni siquiera lo debatió, ni siquiera lo cuestionó. Claro, se le hizo buena idea, porque él también sabía lo que ellos estaban buscando. Amén. El siguiente aspecto lo vamos a ver en versículos 27 al 32. Vamos nuevamente a nuestras Biblias. Dice, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues posteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Otro aspecto que podemos ver aquí, iglesia, de la obediencia de Pablo,
es que en medio de su obediencia, en medio de él querer estar dispuesto a obedecer a Dios, le trajo oposición que no nada más se vio reflejada con cosas verbales, sino que también podemos ver aquí su maltrato. Lo que acabamos de leer es eso, que lo golpearon, lo maltrataron. De forma que podemos empezar a vislumbrar un paralelismo entre la vida de Pablo y la vida de Jesucristo. Al igual que Jesús sabía que una vez que fuera a Jerusalén, que subiera a Jerusalén, iba a comenzar su vía crucis. De la misma forma Pablo, él sabía, ya se lo habían revelado en el poder del Espíritu Santo. Tu vía crucis comienza, Pablo, pero a él no le importaba. Para él era más importante la obediencia a la voluntad de su maestro. Así que él toma el voto y estando ya ahí en el templo para cumplir con un rito, junto con otros 4 hombres a los cuales él de alguna forma esponsoreó. ¿Cuál sería la otra palabra? Sponsorear. Patrocinó. Él patrocinó a estos hombres de forma que fue como su padrino, ¿no? Así como cuando haces, los que tienen trasfondo católico, tu primera comunión y tu padrino te compra tu traje blanco y tu vestido blanco, ¿cierto? Algo así hizo Pablo. Los llevó, él patrocinó este evento de purificación, pero luego vino la acusación. En cuanto lo vieron, vino la acusación. ¿Pero de quién vino la acusación? ¿Vino de los judíos creyentes? No. Vino de los judíos, aquí nos dice el texto, que venían de Asia, muy probablemente de la iglesia de Éfeso, en donde Pablo encontró persecución, encontró oposición. Entonces seguramente porque estaba la fecha de la Pascua, no, era Pentecostés, perdón, porque estaba la fecha del Pentecostés, ellos también venían a adorar en el templo, a seguir las tradiciones del templo, y entonces al encontrarse a Pablo dijeron, a este lo conocemos, y este ha venido haciendo esto, de alguna forma propagando lo mismo que ya lo estaban acusando también los judíos creyentes. Era la misma acusación con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿La puedes notar en el texto? Es la misma acusación de los judíos creyentes con una diferencia. ¿Quién puede decirme cuál es? O sea, profanar el lugar, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el acto que se agrega? ¿Se rinden? ¿Ha traído a quién Pablo? A un gentil, a un griego. En la tradición judía, en la ley de Moisés, había cierta sección del templo hasta donde podían llegar los gentiles. Y después había una pared con una inscripción que decía, prohibido el paso. Si no eres gentil, cuidado, porque donde te encontremos adentro, cuello. Así de celosos eran de sus tradiciones y de sus costumbres. Aparte, Dios instituyó esas reglas. Entonces ya se imaginarán. Aquí el texto nos dice que ellos vieron a Pablo con un tal griego. Y ellos hicieron esta asunción. Seguramente de uno de estos 4 pelones que están aquí, uno de estos es el griego. Y hicieron la acusación. Y eso fue lo que provocó el tumulto. Que todos se abalanzaran en contra de Pablo, lo agarraran y lo comenzaran a golpear. ¿Por qué? Porque no solamente estaban malinterpretando la forma en la que Pablo estaba interpretando la ley, que él no estaba desechando la ley, sino más bien estaba usando la ley para apuntarlos a la esperanza de la ley, sino que además estaba violando una regla bien clara, que no es blanca o es negra, de querer invitar a un gentil al templo, donde los gentiles ya no tienen acceso. Y tenía mucho sentido que el pueblo se enfureciera. Entonces vemos este otro aspecto de la obediencia de Pablo, que él era obediente ante el maltrato, no le importó.
No le importó. Y vamos a seguir leyendo, versículo 33. Dice, entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban unas cosas, otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía, gritando, ¡muera! Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? El comandante dijo, ¿sabes griego? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señales al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo diciendo. Entonces, aquí me detengo. Otro aspecto, iglesia, que hay que rescatar de esta sección de la obediencia de Pablo es su astucia. Muchas veces, cuando estamos en medio de la oposición, en medio del problema, se nos cierra el mundo, ¿cierto? Y nos enfocamos en nosotros mismos. En ese momento, seguramente la tentación para Pablo pudo haber sido esa. Pobrecito de mí que estoy siendo golpeado, pobrecito de mí que ha comenzado mi martirio. Pero Pablo no tenía ningún problema en encontrarse una forma de obtener la palabra, de obtener una plataforma para el evangelio. Y si los golpes iban a ser ese instrumento que él iba a usar para poder después tener una plataforma para el mensaje, él estaba dispuesto a hacerlo. Y tuvo mucha astucia, porque les habla a los romanos en un idioma que ellos no se esperaban de él. Ellos lo confundieron ¿con quién? Con un egipcio, con un alborotador que ya había hecho antes de las suyas. Entonces, él aprovechó ese momento para hablarles, que se dieran cuenta que ellos mismos que estaban en confusión, que no sabían las acusaciones, no sabían qué hacer de ellas, por eso se lo llevaron, porque sabían que si se quedaban ahí, a Pablo lo iban a terminar linchando. Él aprovechó ese momento, les pidió que por favor le dejaran hablar. No sin antes decirles de dónde era. De antemano él sabía jugar bien sus cartas, Pablo. Sabía sacarlas en el momento correcto. Él sabía que los ciudadanos romanos tenían que ser tratados de una forma muy distinta a cualquier otro ciudadano. Y él no nada más era judío, también era un ciudadano romano que nació en esta ciudad, en Tarso de Cilicia. Y no era cualquier ciudad. De forma que él sabía que al dar un poco de sus credenciales, de lo que él era, mostrarles que él no era aquel que ellos pensaban que era, podía obtener la oportunidad de darles la palabra. Y precisamente se le concedió. Entonces, de la misma forma nosotros, iglesia, seamos astutos como Pablo. Cuando llegue ese momento en donde pensamos que se nos cierra el mundo, que pensamos que todo está contra nosotros, aún en medio de esa situación podemos hablar de las misericordias de Dios en nuestras vidas. Si estás en ese momento, en tu situación en particular, donde piensas que ya no hay escapatoria, que ya no se puede hacer nada más, siempre debes pensar en la forma en la que tú puedes ser astuto como Pablo y en dependencia del Espíritu, usar tu contexto en particular, lo que a ti te identifica como una carta para el Evangelio, como una carta para poder proclamar el mensaje de salvación. Porque entiendes lo que está en riesgo, entiendes que las almas están pereciendo, entiendes que ese pueblo que en ese momento está gritando que te maten, es el mismo pueblo que gritó a Jesús, crucifíquenlo. Y que esa persona que tal vez ahorita es tu enemigo, está en oposición contigo, es la misma persona que necesita esa salvación. Tienes que ser astuto para alcanzarlos, aún en medio de tu dolor. Amén. Vamos.
Vamos al siguiente punto. El segundo énfasis de mi sermón es que la obediencia a Dios te llevará a testificar, que es básicamente la continuación de lo que acabo de decir. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente sección del siguiente capítulo, hasta el versículo 21. Pablo testificando algo. Y lo primero que vamos a ver de lo que testifica Pablo es que él testifica sobre su pasado. Y eso lo vamos a ver en versículos 1 al 5, así que acompáñame. Hechos 22, versículo 1, capítulo 22, versículo 1 al 5, dice: hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y él les dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en la cárcel tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. El testimonio de Pablo era una de sus estrategias para alcanzar a las almas con el evangelio. En particular, a Pablo le gustaba hablar de su testimonio. ¿Por qué? Porque ¿de qué lo estaban acusando? De no ser un buen israelita, ¿cierto? De estar desechando las tradiciones, la ley de Moisés. Y precisamente por eso empieza con su testimonio así. ¿Saben de dónde vengo? Soy Saulo de Tarso, nací en Cilicia. ¿Saben cuáles son mis credenciales? Soy un discípulo de Gamaliel. Yo seguía en conformidad la ley de Dios, era igual de celoso que ustedes. Básicamente le estaba diciendo: por eso que me están aprendiendo, por esto que me están golpeando, maltratando, yo lo guardaba. No lo dice, pero entre líneas podemos leer: yo era mejor que ustedes haciendo estas cosas de las cuales me acusan. Su problema de Pablo no era que él quería desechar todo lo que su herencia como judío le daba. Su problema de Pablo era que él ahora tenía la correcta interpretación de todo lo que se instituyó con la ley de Moisés, que ellos aún no entendían. Así que no solamente les da a entender: mira, mi trasfondo es similar al tuyo, mira que yo soy igual de celoso por Dios que tú. También les habla de su pecado. Y mira que este camino que yo represento ahora, el camino de Jesús, ese camino por el cual tú me juzgas, es el camino que yo juzgaba anteriormente. Esa maldad que tú reflejas ahorita en contra mía es la misma maldad que yo tenía sobre otros. Pablo no tenía ningún problema de hablar de su pecado, iglesia. Y a mí me entristece muchas veces creyentes que llevan años en el cristianismo y que comparten del evangelio y nunca comparten del pecado del hombre. Y me entristece mucho. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la primera marca del mensaje que es verdad en nuestras vidas. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué tan profundo era tu lodo? ¿Qué tan sucias eran tus transgresiones? Tenemos temor de hablar de eso. Y muchas de las veces no es porque tengamos temor. ¿Sabes por qué es? Porque le queremos vender a la gente un cristianismo donde ahora somos cristianos porque somos muy buenos. Y por eso la gente no quiere escuchar, porque de inmediato se sienten juzgados por nosotros, porque somos cristianos, porque somos buenos. ¿Quién te dijo eso? ¿De qué parte de la Biblia lo sacaste? Porque yo no lo he visto. Yo lo que veo es esto que vemos en la vida de Pablo, donde Pablo y todos los apóstoles siempre están tratando de buscar formas de mostrar qué de miserables son y cómo no es que merecían en lo absoluto la gracia de Dios.
Así que cuando compartas el Evangelio, cuando se te dé una plataforma para el Evangelio, habla un poquito de dónde te sacó Dios, para que entonces le puedas mostrar a la persona dónde está también ella parada, así como Pablo se los está mostrando a sus compatriotas. Así como donde estaba parado yo, están parados ustedes judíos. Y cuando la persona puede ver su pecado, entonces va a tener más sentido cuando les hablemos de la solución a su pecado. Pero si no hablamos del pecado, ¿qué te hace pensar que van a venir a Cristo? ¿Como para qué? ¿Como para qué? El mismo Cristo lo dijo. El que se siente muy sano no ve la necesidad de un doctor. Y si Cristo es el doctor de doctores, el que todos necesitamos, y no le hablamos a las personas de su malestar, el mismo que nosotros tuvimos, ¿qué punto tiene venir a Cristo? No por nada hay tantas falsas conversiones allá afuera. Porque les hablamos del amor de Dios. Pero el amor de Dios no es tan amoroso si no hablamos de dónde nos sacó, de nuestra más grande necesidad, de cuánto nos perdonó. Amén. Entonces, hablemos, iglesia, del pecado nuestro y de los hombres. Porque todos hemos pecado, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Tú esta mañana que me escuchas, si aún no le conoces, tú también has pecado. Y tú como Pablo has sido un transgresor de la ley. Y tú como Pablo, aunque no eres judío, también tienes tu religión sota. Tienes una religión tan estructurada y tan devota como la de Pablo, aunque no lo creas. Tal vez no es la religión judía, pero es tu propia religión, la que tú has formado, con la que tú te has identificado y la que ha sido tu lupa para interpretar todo lo que te rodea, incluyendo a Dios. Tú también eres muy devoto a algo. Y muchas veces no es Dios, es algún ídolo, algún pigmento de tu imaginación que le has llamado Dios. Así que como Pablo, como yo, como los judíos a los que está hablando Pablo, de esa misma forma tú también necesitas escuchar lo que viene en la siguiente parte del mensaje. Versículos 6 al 16. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otro aspecto de la obediencia que te va a llevar a testificar es que vas a testificar sobre la salvación. ¿Te das cuenta que Pablo no se queda en el pecado? Él quiere hablar de la esperanza que él mismo tuvo. Él quiere que los que son su audiencia en ese momento tengan la misma esperanza. Él quiere que tú esta mañana tengas la misma esperanza que él tuvo.
y que te encuentres con la persona que necesitas tener un encuentro. Él quiere que te rindas a Él, Él quiere que veas la luz, Él quiere que te humilles, que caigas al suelo, que tu ceguera espiritual sea removida. Eso quiere Pablo esta mañana. Y por eso está este texto esta mañana. Es una de sus primeras predicaciones, de 5 más que vienen, en donde nos va a dar una probadita de cómo Dios trató con Pablo. Tú necesitas el Jesús que le habló a Pablo esta mañana si aún no le conoces. Tú necesitas una vida transformada, primero despedazada y luego reedificada en el poder de Dios. Tú necesitas venir a los pies de Jesús como Pablo lo necesitaba. Tu celo espiritual, cual sea que sea no importa si sigues las religiones hinduistas, no importa si sigues una religión falsa de alguna secta religiosa, ya sea testigos de Jehová o mormones o católicos, no tengo ningún problema en mencionar los nombres, porque me importa más tu alma a ser políticamente correcto aquí. Me importa más que vengas a la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Me importa más que tengas un verdadero encuentro con Jesús esta mañana, a que te vayas de aquí contento pensando, ay, estuvo bien bonito el sermón, ¿verdad? Igual y regreso al otro día. No se trata de si mi sermón está bonito o no. No se trata de si te hizo bien estar aquí esta mañana con nosotros o no, con todo y que nos complacemos con tu presencia. Se trata de si esto es verdad en tu vida. Si has tenido un encuentro con Jesús a este nivel. Y quiero tener cuidado. Obviamente no todos vamos a tener un encuentro de la forma que Pablo lo tuvo. No a todos vamos a ir en camino a casa y se nos va a aparecer una luz con una voz que nos va a dejar ciegos y que nos va a decir nuestros pecados. No funciona así con todos, pero sí funciona así ¿a qué nivel? En que toda la salvación de todas las almas es siempre un milagro. Y esta mañana tú necesitas el milagro de milagros. Por tus pecados y por tus transgresiones, como Pablo, como yo, como los judíos a los que predica Pablo en nuestro texto, has sido separado de la gloria de Dios, de su presencia, porque Dios es muy santo, Él es muy justo, dice aquí el justo, Él es el juez más justo de toda la tierra y no va a dar por inocente al culpable. Y te traigo malas noticias, tú y yo somos culpables. Culpables porque no le buscamos como Él merecía, culpables porque pusimos por encima nuestras tradiciones, nuestra religiosidad, nuestra forma de interpretar la vida, en vez de humillarnos y venir a la revelación divina que Él ya nos dio en su palabra y buscarlo en los términos de Dios y no en nuestros términos. Entonces tú y yo somos culpables, estamos en esa misma separación. No podemos acercarnos al trono de Dios. Dios no lo permitiría porque en el momento en que eso sucediera seríamos fulminados de su presencia. Por eso Adán y Eva tuvieron que ser separados del jardín del Edén. ¿Era eso como un acto de misericordia o ser fulminados en el momento? Y así nosotros, no hay distinción. Necesitas venir al juez, pero no presentando tu caso como diciendo, aquí están mis buenas obras, aquí están mis malas obras, juez, ponlas en la balanza y verás que tengo chance de entrar a los cielos contigo. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. Es por gracia, por medio de la fe. La gracia es esto, es un regalo inmerecido. Es algo que tú y yo no merecemos. Es algo que Dios da por su beneplácito, por su benevolencia. Porque así le agrada salvar a los hombres, por la locura de la predicación, la fe y solo la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la fe cristiana, eso es lo que se encontró Pablo en ese camino a Damasco. Que todas sus obras de justicia eran basura comparados con la gracia que él necesitaba para poder ser salvo. Y por eso es que, como vemos en el texto, se humilló, reconoció su iniquidad. Él ya había escuchado todo de Cristo, lo único que necesitaba es un azote en ese momento, un reality check.
Todo eso que has escuchado, Pablo, de mí es verdad. Y aquí estoy. ¿Qué más quieres? Ahora, ¿qué necesitas? Y lo mismo para ti esta mañana si aún no le conoces. ¿Qué necesitas? ¿Qué pruebas necesitas? El Cristo que murió por tus pecados, que se dejó clavar en esa cruz, que fue humillado, que fue vituperado, que resucitó al tercer día y que ahora está intercediendo, sentado en la presencia de su Padre, intercediendo por los pecados de los suyos. Ese Jesús que no ha podido ser callado por generaciones y que se sigue predicando y por el cual sigue habiendo mártires en la fe en Medio Oriente, en países hostiles donde el Evangelio es rechazado, por el cual muchos están dispuestos a morir como Pablo. ¿Eso no es suficiente prueba para que vengas a este Jesús? ¿Necesitas la luz? La luz ya vino. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, más bien. Él es la luz. No hay otra luz a la que necesitas buscar. No necesitas un milagro sobrenatural donde se te aparezca algo en las nubes. La Escritura te lleva a esa luz. Necesitas leer la Biblia, necesitas escudriñar, necesitas rectificar que esto que sale de mi boca esta mañana es verdad. ¿Y sabes que es verdad? ¿Por qué? Porque está escrito, lo estamos leyendo juntos. Ven a la luz. No vivas más en tinieblas. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a la gracia y comienza a vivir la buena vida que Cristo da a los que se arrepienten y creen. A los que viven la justicia por la fe y no por las obras. Comienza a experimentar la transformación de corazón que solo el Espíritu Santo de Dios, en el poder del Espíritu Santo, puede venir. Amén. Eso hizo Pablo y por eso se bautizó, versículo 16. Y por eso invocó el nombre de Jesús. Ahora entendía. La venda se había borrado, se había quitado. Ahora podía ver con claridad el cumplimiento de la ley, la interpretación correcta de la ley encarnada, la palabra encarnada. Eso te quiero invitar esta mañana, a que tú también te humilles como Pablo. Y para que cuando eso suceda, puedas ser como Pablo. Testifiques sobre tu llamado. Versículo 17: y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga y otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre del testigo Esteban, allí también estaba yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¿Te das cuenta? Una vez que Dios le derrama su misericordia, le da la gracia salvífica por medio del poder del Espíritu, una vez que Pablo entiende su iniquidad y su más grande necesidad, ahora es enviado. Así que tú también, si ya has puesto tu fe en Jesús, ¿qué estás esperando? Pablo tuvo una visión en el templo que le decía que fuera y predicara a los gentiles. Tú no necesitas una visión esta mañana. Jesús ya dijo: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he enseñado. ¿Acaso hay más grande visión que esas palabras? ¿Acaso no deberíamos estar siendo testigos como Pablo en la obediencia a Dios que te puede llevar al peligro? Compartir de nuestra fe es peligroso, iglesia. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque confronta el pecado del hombre, confronta nuestro cochino corazón, y a nadie le gusta ser incomodado, y mucho menos con sus tinieblas. Porque son muchas las tinieblas que hay en el corazón del hombre.
Pero no vamos solos, porque Jesús dijo que en qué poder íbamos, a quién representábamos, ese rey. Y el rey iba con nosotros, dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No es por nuestras fuerzas, no es porque somos muy hábiles en comunicar el evangelio. Es porque Él va con nosotros. Es su poder lo que nos acompaña, es el poder de la palabra lo que testificamos. Y es el Santo Espíritu de Dios el que nos acompaña y nos lleva a hacer cosas que parecen locuras. Así como a Pablo. Y estar dispuestos aún a morir por nuestra fe. Pero iglesia, empecemos a nuestro nivel. Tal vez no estamos en el contexto de Pablo, tal vez no tenemos la predicción de Pablo de que él iba a ser torturado, encadenado. Pero sí tenemos el mismo llamado, tenemos el mismo espíritu y tenemos que compartir el mismo mensaje. Así que yo te animo esta mañana, iglesia, a que estés dispuesto a obedecer a tu Señor. A que estés dispuesto a ser vituperado, a que estés dispuesto a tener una obediencia que te va a traer peligro y que no tiene sentido a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios tiene todo el sentido. No hay contradicción. Iglesia, ese es nuestro llamado. Si estamos viviendo un cristianismo en donde se trata de acumular las cosas de este mundo, caerle bien a todo mundo para no ofenderlos con el mensaje, entonces preguntémonos si en realidad estamos viviendo la obediencia que Dios demanda, que nos va a llevar al peligro. Si estás evadiendo el peligro, ¿qué dice eso de tu fe? ¿Qué dice eso del Señor en el que has confiado? ¿Se parece al Señor de Pablo? ¿Al Señor de Esteban que se habla en el texto? Iglesia, no me lo tomes a mal, yo no soy perfecto en esto. Yo también lucho, yo también fallo. No te estoy condenando, te estoy animando a que hagas lo que el texto nos anima a hacer. Todos fallamos, pero eso no nos da la justificación para no hacerlo, amén. Queremos avanzar, queremos encontrarnos siendo fieles y necesitamos de Dios para esto. Esta obra es demasiado grande como para que nosotros tengamos una jactancia de pensar que podemos hacerlo solos. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia y podamos en obediencia estar dispuestos a obedecer a Dios en medio del peligro, una obediencia y un peligro que nos traerá oposición, un peligro pero que al medio de la oposición nos va a ayudar con el poder de Dios a testificar de esta palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el mensaje esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que huimos del peligro, huimos de la obediencia, justificando que no obedecíamos porque eso nos traía peligro, cuando precisamente es ahí donde nos querías llevar, Señor, al peligro, para tú glorificarte en medio del peligro, para tú ser proclamado en medio del peligro. Señor, ayúdanos a recordar que no se trata de nosotros, nunca se trató de nosotros, y que si algo ya nos diste, Señor, deberíamos de ser los más agradecidos. Padre, yo te pido esta mañana que si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, que ve el testimonio de la vida de Pablo, que ve que cómo tú lidias con los pecadores, que puede ver tu misericordia en medio del texto y su necesidad de un Salvador, Padre, que tú lo humilles, que ahí en su lugar medite sobre su propio pecado, sobre su transgresión, sobre su propia religiosidad, que no lo llevó a ningún lugar, sino a pecar más, y que pueda ver que Cristo salva y transforma corazones, un corazón como el de Pablo, un corazón como el de un terrorista como Pablo, a un corazón de un humilde siervo que ahora proclama y está dispuesto a morir por el Evangelio. De igual forma, los que ya te conocemos, Señor, ayúdanos a no ser cobardes, ayúdanos a testificar, ayúdanos a estar dispuestos a pasar por la aflicción o el peligro, porque tú lo vales, porque tú eres digno, porque tú nos salvaste para que tú fueras exaltado aún en medio de nuestras aflicciones. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido infieles. Ayúdanos a permanecer fieles, a crecer en nuestra fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.